Entonces le pido por favor, ¿no? Que inicie con esta capacitación que nos está brindando. Esto gracias a usted y también a AvatarNet, Avatar Fútbol, ¿no? Que le llega a toda esta información a mucha gente que seguramente debe estar conectada en estos momentos. Doctor, usted cuando crea conveniente puede iniciar con esta charla. Perfecto. Ponemos el trabajo, Roberto. Listo. Bueno, si queremos hablar un poco de lo que es una prevención de una lesión deportiva o en el fútbol propiamente dicho, no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque el fútbol de por sí es un deporte de contacto, de choque, de golpe, de fricción. Entonces, hay lesiones en las que podemos hacer una prevención y otras que no podemos hacer una prevención por ser definitivamente, por ejemplo, un esguince de rodilla, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacemos es esta, ¿no? ¿Se pueden llegar a prevenir una lesión en el fútbol? La respuesta va a estar en las siguientes láminas, no todas, definitivamente no todas, pero podemos hacer una introducción acerca de, por ejemplo, que muchos entrenadores, muchos médicos, muchos preparadores físicos tienen el concepto equivocado de que el niño es un adulto pequeño, y no es la verdad, es un ser totalmente diferente, es un ser en crecimiento. Es por eso que si podemos decir que la prevención de lesiones deportivas empieza, como dije al comienzo, desde la infancia, con una adecuada nutrición. Porque si no se nutre bien el tejido muscular, el tejido óseo, ligamentario, tendinoso, pues muchas lesiones se pueden hacer crónicas desde la niñez o la juventud y se hacen, como digo, crónicas hasta la adolescencia y hasta la adultez del deportista profesional, ¿no? Entonces, no es el objetivo de que el niño deportista sea un niño obeso. O sea, porque hay el concepto equivocado también, sobre todo los padres de familia, que le dicen, come todo el arroz, come toda la galleta, la margarina, la mantequilla, y al final lo que crean es un niño obeso. Y ese no es el objetivo de una buena nutrición en el niño. El objetivo de la nutrición, vamos a ver en la siguiente lámina, va a ser básicamente algunos conceptos. Por ejemplo, definir qué es una fisis de crecimiento o un cartílago de crecimiento es súper importante. Son células que están en los extremos de los huesos largos, por ejemplo, fémur, tibia, húmero, cúbito, radio, que son las zonas que van a darle crecimiento y longitud de este hueso. En los hombres este cartílago se cierra a los 18 o 20 años más o menos y en las mujeres entre los 3 y 15. Entonces, para una talla final del deportista va a haber muchos estímulos. Talla de los padres, estímulo de la nutrición, el estímulo del ejercicio y también el estímulo psicológico, porque no todo niño que está bien desarrollado en forma psicológica va a ser un buen deportista y va a tener algún desmedro en ese sentido. Por eso que la tarea del psicólogo es muy importante. La zona que hablo es esa zona de la fila de células que están en la zona que se ve con los números 9, 10, 7 y 1, 8. Todas esas zonas son las fisis de crecimiento que muchas veces en los niños se llegan a fracturar. Y son las famosas fracturas de Salter-Harris que tienen secuelas muchas veces en la etapa más adulta, ¿no? Como digo, el aspecto del crecimiento óseo, músculo tendinoso y ligamentario básicamente se va a dar entre los 8 y 12 años. Si no se ha dado una buena nutrición en estos años, pues va a ser difícil de recuperar. No se olviden que hay un examen que se llama edad ósea, que nos va a dar una simple placa de codo o de muñeca que se puede tomar en cualquier niño y nos va a proyectar a una talla final, y por esto es importante para poder inclusive definir el puesto de un deportista y un futbolista, que es lo que muchas veces hacemos y hemos hecho en las selecciones juveniles en la Videna. Estos estudios se hacen, pasa a la siguiente, en base a un percentil en una computadora, ¿no? Pero si no hay una buena nutrición, no esperemos que el deportista sea pues desarrollado muscularmente, porque no va a tener la base que se hace en la niñez, ¿no? Es un concepto, primero quería yo inculcarles y decirles para que eso sea fácil de entender. Vemos a Cristiano con su musculatura, pero eso no se hace de la noche a la mañana, eso viene desde la niñez, de la adolescencia. Vamos a la siguiente, por favor.
si hablamos un poco de lo que es la malnutrición deportiva, evidentemente tiene una relación socioeconómica, eso nadie lo va a negar. Pero si no hacemos no le damos importancia a esto, pues no vamos a lograr una solución. Ahora, el diagnóstico va a estar dado por una antropometría, que es un estudio que nos dice los porcentajes de los músculos, huesos, y de acuerdo a la grasa, y de acuerdo a eso nos va a dar una solución para poder dar una mejora en el rango muscular y óseo y que el deportista pueda desarrollarse totalmente, ¿no? No se olviden que las lesiones deportivas se recuperan mucho más rápido en edades tempranas. Por ejemplo, a las 15, 17, que estábamos nosotros, pues las lesiones se recuperaban mucho, muy rápido. Todo ha cambiado definitivamente, ¿no? Vemos como Messi en las épocas de Barcelona era un niño muy de talla baja. De adulto también fue o es de talla baja, pero se hizo un tratamiento en base a hormona de crecimiento y imagínense, fue el mejor jugador del mundo o es el mejor jugador del mundo, eso ya es cuestión de criterio, ¿no? Tampoco se trata, la siguiente, Roberto, de dar una musculatura exuberante, porque en el fútbol no es un deporte de competencia, digamos, de quién gana más masa muscular, sino es un deporte de competencia en la cancha, ¿no? Ahora, no se olviden que las caries dentales se tienen que diagnosticar a temprana edad para darle una lesión, una solución y no se convierta en una lesión muscular en el futuro. Eso es muy importante. Hemos visto casos en deportistas adultos que han tenido historia de caries dentales y por lo tanto no han tenido una buena historia de lesiones musculares, ¿no? Y otros factores como la mala técnica a veces en la ejecución del gesto técnico del fútbol también es importante, pero las caries es digamos, muy grosso el detalle para evitar las lesiones también por sobreuso, por ejemplo, ¿no? Las caries dentales, recuerdo mucho en las selecciones juveniles, están en un porcentaje muy alto y teníamos que darle solución a esto, porque si no se puede tener una dentadura sana, mucho menos podemos tener una musculatura sana en el deportista joven, ¿no? Es un detalle muy importante. Seguimos, Roberto. Intentamos hacer, digamos, un resumen. En primer lugar, para prevenir, tenemos que detectar una incidencia de lesión, objetivar el mecanismo de lesión. En tercer lugar, proponer una solución a esto. Y en cuarto lugar, un poco testear y comparar los resultados. Haciendo esto, tenemos un cierto orden para poder dar solución a las lesiones deportivas y tratar de prevenirlas, que no es un tema sencillo. Adelante, la siguiente. La siguiente, Roberto. Para poder tener una solución a esto, un éxito, la siguiente, tenemos que enfocarnos y ser ordenados para poder. Este cuadro creo que resume un poquito lo que conocemos como grupo de lesiones deportivas, que es digamos, un resumen personal realmente, ¿no? Ustedes ven, vamos a tratar de desmenuzar cada grupo en orden para poder, si podemos, llegar a prevenir. El primer grupo serían las contusiones o los golpes, ¿no? Pasa a la siguiente, Roberto. En cuanto a contusiones, es una lesión, si se quiere, difícil de prevenir, ¿no? No se olviden que las zonas más frecuentes pueden ser la pierna, el pie, la cabeza. ¿Recuerdan el caso, por ejemplo, de la Oreja Flores, nomás hace pocos días, ese tremendo golpe que ha sufrido con fracturas, inclusive a nivel de la cara, ¿no? Otra zona frecuente es el muslo, la llamada paralítica, cuando hay un hematoma por debajo de la aponerosis del músculo, ¿no? En la cabeza, como digo, es un 5% de frecuencia más o menos, es una lesión muy de cuidado. Es importante retirar al jugador siempre en camilla, no caminando, como he visto últimamente en unos casos. Y hay que vigilar mucho el estado de conciencia, ¿no? O sea, preguntar dónde estás, cómo te llamas, qué hacemos acá, ¿no? Para ver si está orientado. Yo he recibido tantas respuestas a veces que me sorprendo a veces cuando digamos, la responsabilidad que uno puede tener ahí, ¿no? El balón puede provocar también muchos golpes a nivel de la cara. Ustedes han visto muchos partidos en ese sentido, ¿no? Los golpes pueden ocurrirse en cualquier momento, obviamente puede ser voluntarios también, pero estamos hablando de los golpes a nivel de cabeza, a nivel de otras zonas,
que son voluntarias o involuntarios, perdón. Es uno de los que más sufre golpes. En el caso de Leao también tuvimos muchos años con él, tanto en San Martín como en selección, y también el arquero es el jugador de campo que muchas veces sufre esos tipos de golpes, contusiones a nivel de cara, de Ricardo Farra, me acuerdo, tuvo una fractura en el malar, y así, ¿no? La siguiente. El tema de la prevención va a ser un poco complicado a nivel de los golpes o contusiones, pero va a ayudarnos mucho la actitud para enfrentar una determinada acción de juego. Esto quiere decir que vamos a ir a un balón dividido, no vamos a pensar en cuidarnos la pierna, pero tampoco vamos a ir pues a reventar al rival, ¿no? O sea, es un tema de experiencia, cómo llegar, y los chicos que juegan, al menos en Perú, saben cómo cuidarse y saben cuando van con mala intención. Eso me parece un aspecto totalmente decisivo en ese tipo de prevención, o un tipo de prevenir una contusión, ¿no? Obviamente las contusiones a nivel de cabeza son mucho más difíciles. No se olviden el caso de tantos que ha habido, ¿no? Oreja Flores, de Pizarro antiguamente, hasta Carranza, recuerdo que tuvo un problema serio en ese sentido, ¿no? A la siguiente, Roberto. Vamos a tratar de ver unas imágenes acá, pero vemos que las contusiones, la siguiente, lo que les hablaba era este hematoma, ¿no? Esa imagen que se ve es un hematoma subaponeurótico, la llamada paralítica. Es una colección de sangre que se localiza a nivel debajo del músculo, que muchas veces tenemos que operar. Recuerdo mucho, por ejemplo, aquí Adrián Cela, el Chino Contreras. Al Chino tuvimos que operarlo, tuvimos que sacar el hematoma que se organiza. Antiguamente, ¿se acuerdan de Ricardo Besada? Pues él también tuvo un caso que tuvo que ir a operarse. Son las llamadas paralíticas, producto de a veces rodillazos en el muslo que sacan al jugador de la cancha, ¿no? La siguiente. Ahí es la zona del hematoma que se produce debajo de la aponerosis del músculo, ¿no? Es un tema bastante complicado, pero hay que saber diagnosticarla. Hay que pensar en esa posibilidad, estar atentos en cada partido, en cada entrenamiento, a ver si se ha producido ese tipo de lesión. La siguiente. El segundo grupo que queremos tocar es lo de las heridas. Esas heridas grandes, con cortes de sangre, abundancia, que son impresionantes, realmente son bastante aparatosas, pero de difícil manejo si es que la herida es en una zona que tú no puedes controlar la hemostasia o hacer parado de sangre. No siempre es bueno suturar o coser en el mismo campo de juego. Personalmente prefiero hacer la hemostasia, colocar una redecilla o un cobán y tratar de limpiar la ropa del jugador, porque eso está prohibido por reglamento, pero siempre identificar de dónde viene el corte. Porque puede parecer que la cabeza está llena de sangre, pero el corte es pequeño. Es cuestión de tener un poco de experiencia en esto. He visto casos que a veces por un simple corte, uno no está con guantes, detalle, es muy importante el uso de guantes permanente. He visto casos, decía, que por un corte lo han llevado al camarín y han perdido un cambio. Esto se lo digo y lo puedo hablar en cualquier momento, pero parece aparatoso, pero el corte es chiquitito arriba. Hay que identificar y ser prestos y rápidos para cambiar la ropa, la camiseta, hacer hemostasia y no perder tiempo. Personalmente tomaba el tiempo por segundo de cuánto me demoraba en hacer una hemostasia. Es bastante importante este detalle porque el entrenador te lo va a agradecer. Hay que estar muy atentos en la banca de suplentes. El tercer grupo son los esguinces. Yo creo que es uno de los grupos en los cuales podemos hacer una prevención bastante importante. No se olviden que en el tobillo el más frecuente es el externo, que en la rodilla el interno. En los niños los ligamentos son muy fuertes y no son muy frecuentes de producirse. Acá la base de la prevención va a ser el fortalecimiento de los ligamentos. Pasa a la siguiente, Roberto. El golpe con borde interno del balón en el fútbol va a ser un mecanismo de producción de esguince. Fíjense el tobillo de Messi, fíjense cómo se lesiona. El vendaje del tobillo va a ser bueno profilácticamente, pero más importante va a ser el fortalecimiento, que se produce o que se hace con aparatos de fisioterapia que se conocen con el nombre de discobolo, del Teraván.
El tipo de calzado también es importante. Los toperoles a veces van a ser muy altos y pueden condicionar a que se produzcan más esguinces de acuerdo al tipo de gras que estamos jugando, el tipo ni hablar del campo sintético, ¿no? Es mucho más proclive a producir esguince de tobillo. Zapatos de goma que se usaban antes cuando jugábamos en el Villa El Salvador, por ejemplo. El tema del vendaje, hay unas teorías que dicen que aumenta el aparato propioceptivo del ligamento, del tobillo, pero dicen y ya hablan que es mucho más importante fortalecer la parte ligamentaria. En rodilla, la musculatura va a ser la que te va a proteger de un esguince de rodilla. No hay vendaje que valga en la rodilla, eso es falso. Totalmente, se usan unas cintillas meniscales, pero eso no tiene mayor validez para mí. No hay que apurarse en esos dolores residuales. Discobolo que hablábamos, muy importante, hacer trabajo de propiocepción. Ahora han salido unos aparatos nuevos de propiocepción, que es muy importante el fortalecimiento. Siempre debe estar presente con el futbolista, muy, muy importante. La siguiente, por favor. El trabajo, la propiocepción es el aspecto fundamental acá. Nunca hay que apurarse, hay que recalcar bastante este concepto y prácticamente el trabajo de propiocepción se ve claramente ahí. Tiene que acompañar siempre al futbolista, no solamente una lesión, sino para prevenir precisamente el tema de esguince de tobillo. Es fundamental. Más que un buen vendaje, trabajo propioceptivo. Fundamental en la prevención de esguince de tobillo. El aspecto de los grupos de lesiones musculares tal vez sea para mí el grupo más importante, porque hay mucha confusión en cuanto al diagnóstico de una lesión muscular. Todos hablan de desgarro sin saber que es un desgarro, todos hablan de contractura sin saber que es una contractura, o todos hablan de fatiga muscular sin saber qué es. Entonces, primeramente se debe hacer un buen diagnóstico. Y si no se sabe reconocer esto, pues estamos perdidos. Si no podemos diagnosticar, mucho menos podemos tratar, ¿no? Entonces, yo creo que el paso o la fase entre contractura y rotura fibrilar, que es la rotura de la fibra, es la más difícil de hacer. Te lo va a dar un poco la experiencia, un poco la rutina de examinar jugadores. Y muchas veces es como una prueba del COVID, que una imagen te puede confundir. Puede clínicamente hasta jugar el futbolista, pero te aparece una mancha en la resonancia que te asusta. He tenido casos que han dejado de jugar por dejarse llevar por la resonancia. Es un poco jugar con las dos cosas, ¿no? Con el examen y obviamente con la imagen que te ayuda. La siguiente. Como digo, es un poco la experiencia, pero hay que acostumbrarnos a hacer un buen diagnóstico, porque si no diagnosticamos o si no sabemos que es una miofibría, muchas veces nos chocamos con que el futbolista no nos avisa, quiere seguir jugando porque no quiere salir por mil motivos y al final se sale complicando. O estamos en tu jugador que al menor síntoma de dolor quiere salirse. Estamos en esos dos polos y ahí la importancia del médico para hablar con el entrenador y con el preparador físico y llegar a un acuerdo de una decisión común, ¿no? Es muy importante. El estiramiento va a ser acá la clave de una prevención de lesión muscular. La prevención de un estiramiento o el uso de un estiramiento es personal. No consiste en que el fisioterapista haga el estiramiento del músculo. Lo debe hacer el propio futbolista, porque eso nos va a dar idea de cuánto está contraído mi músculo, cuánto lleno de ácido láctico está. Entonces hay que tratar de hacer un estiramiento y calentamiento progresivo, y eso debe ser personalizado. No puede ser que el fisio lo haga, porque el fisio no tiene nuestro músculo, no sabemos hasta cuándo nos duele. Entonces eso es muy importante, parece un concepto fundamental, tratar de que el estiramiento lo haga el propio futbolista. Tal vez las lesiones musculares son las más difíciles de diagnosticar y tratar, porque nos chocamos contra las ganas del futbolista de que salga, del médico que quiere ganar tiempo y hasta del técnico que quiere tener pronto su jugador estrella, pero muchas veces recaemos por apurarnos en ese aspecto, ¿no?
El calentamiento tiene todas sus fases, ¿no? Que ustedes pueden conocer más que yo. La lubricación, el trote, estiramiento, luego selectivo, alargue, giros y estiramientos máximos. Siempre se hace ese estiramiento antes de un entrenamiento o de un partido de competición. La siguiente, por favor. Si hablamos de un calentamiento, es totalmente una cosa rutinaria. Siempre el médico tiene que estar atento a esto, porque se han visto inclusive lesiones que se pueden provocar o molestias que no se han dicho y aparecen a veces en este calentamiento, ¿no? El uso de hormonas, o perdón, de dosajes hemáticos como CPK, urea, lactato, es muy importante, porque es una cosa objetiva que tenemos a nivel de medir cómo está un músculo cargado. Y tratamientos o medicinas como la orfenadina, el estimol, que se usa mucho, también es importante. Pero es mucho más importante conocer la musculatura de cada uno de los futbolistas y que el propio futbolista se dé cuenta y sobre todo usar el estiramiento, cuidarse, cuidar todo lo que es el manejo, la vida sexual y la serie de cosas que son bastante importantes. La siguiente. Dale, Roberto. Seguimos. Una lesión muscular, la anterior, una lesión muscular es muy objetivable en el sentido de la imagen, pero también se usa acá el magneto, toda la terapia que ustedes saben. Pasa a la siguiente. Pero también es importante la propiocepción que hablábamos en el tema de índices. Imagínense, esta Reina Torres cuando tenía cabellera frondosa, esos son muchos años en la selección. El tema de propiocepción también es importante en el tema muscular y el fortalecimiento mucho más aún. Ahora hay mucha la moda del fisioterapista, de la manipulación, de meter el dedo, y hasta cuánto le duele para sacar el dolor. Personalmente no me gusta, prefiero que se ahonde más en el fortalecimiento que en un tema de manipulación o quitar el dolor. El dolor es un mecanismo de reacción del cuerpo, a veces bueno, para darnos cuenta cómo estamos de la lesión anterior. No porque quitemos el dolor vamos a mejorar necesariamente. El tratamiento propioceptivo, ahí está la definición, son muchas, es un arte, pero hay que potenciar estructuras articulares, musculares, tendinosas, óseas, para prevenir que se dañen, para prevenir que se lesionen. Entonces, si manejamos bien este concepto, vamos a tratar de prevenir ya dos grupos de lesiones, esguinces y musculares, que me parece importante. El resto de lesiones musculares, de lesiones deportivas no es fácil tratar de prevenir. Si prevenimos una lesión muscular y prevenimos una lesión ligamentaria, estamos, creo yo, ante un éxito de un concepto nuevo de prevenir lesiones. Me parece de lado esto, pero es fundamental. Los grupos de luxaciones, fracturas o infecciosas, o te voy a prevenir una infección ósea, no voy a prevenir una fractura porque es parte del juego, o una rotura meniscal, por ejemplo. Es parte del juego. Difícilmente lo va a poder prevenir, salvo que desarrolle una buena musculatura o desarrolle un gesto técnico mucho más noble, digamos, ¿no? La artroscopía nos ha ayudado mucho en ese aspecto y perdemos muy poco tiempo, ¿no? Las lesiones articulares son prácticamente las que estamos hablando, ¿no? Es el tema de los meniscos. Prevenirlos es un poco complicado, salvo que adquiera una musculatura poderosa a nivel isquiotibiales de vaso interno, gesto técnico, y lo que hay cartílago. Por ejemplo, Jefferson ha tenido 2 operaciones de cartílago. Antes no había tanta técnica para eso, pero igual hay que tratar de prevenir ese daño condral. ¿Y cómo se previene? Evitando una lesión meniscal inicialmente, se previene aumentando la masa muscular y se previene con el gesto técnico. Es muy importante enseñar a los entrenadores, a sus chicos, sobre todo si son niños o adolescentes, cómo entrar un balón, cómo entrar una bola dividida, porque eso les va a ayudar para prevenir una lesión a nivel articular sobre todo, ¿no? El ligamento cruzado se ha avanzado mucho en la cirugía, pero igual perdemos 6 meses
siempre es bueno, mejor venimos, es otro grupo de los cuales se puede hacer mucho trabajo de prevención, las lesiones por sobreuso, pubalgia, tendinitis, tenosinovitis. Hay que evitar la sobrecarga de trabajo de entrenamiento físico en esas zonas. ¿La siguiente? Para prevenir esto, tenemos que dosificar la carga de trabajo. Se hacen trabajos de fortalecimiento de abdominales, de aductores, de zonas aledañas a la pubis, sí que hablamos de la pubalgia, que últimamente vemos cada vez menos. Antiguamente veíamos más pubalgia. Esto habla muy bien de los preparadores físicos, de sus trabajos que cada vez están mejor realmente. Antes era mucho más frecuente, la pubalgia era un tema casi sin solución, ¿no? Últimamente hemos visto pocos casos. El futbolista es una de las personas más comprometidas con la de golpear el balón. Lo que hablábamos, la prevención con abdominales, nunca hay que llegar tan rápidamente a la cirugía. Ahora, las plaquetas que han salido hace unos años nos ayudan bastante para eso. No solamente tendinitis por ejemplo, de calcáneo, de tendón de Aquiles, las plaquetas, digo, no infiltraciones con cortina, porque eso va a ser inclusive hasta más dañino para el futbolista. Plaquetas ayuda mucho acá, ondas de choque que han salido, es bastante importante. Lesiones por sobreuso. Siempre es bueno hablar con tu preparador físico y hablamos un idioma en común con el médico. No que yo digo J y el preparador físico dice K. Hay que hablar siempre un idioma en común. De ahí vienen los éxitos. Vienen los éxitos de campeón de trabajo coherente y dialogando sin ánimos de, digamos, de protagonismo, ¿no? Abdominales para pubalgia, bajos, muy importante. Con la pelota también. Esa bola medicinal sirve mucho para esguinces también de rodilla. Fundamental para hacer esa secuela en ese ligamento interno de rodilla que es muy rebelde el dolor. Pasa a la siguiente. Cuando hablamos de abdominales también nuevamente, fundamental. Es un detalle para hablar de muerte súbita, que es un tema bastante a veces chocante hablar, pero es importante. Los exámenes cardiológicos deben ser cada vez mejor, no soslayar y pensar que porque tenemos un marcapaso, perdón, un desfibrilador en cancha, ya todo se soluciona. No hay que tener que llegar a usar el desfibrilador. Hay que tener que todos los futbolistas que están en cancha tengan casi 0% de probabilidad. Es como el COVID. Ahondar en el tema diagnóstico para no tener que llegar a tratar. Porque cuando así tengas 3 desfibriladores en cancha, si no te da el tiempo, no sacas al futbolista y fallece. Es por eso que es importante este detalle para evitar la muerte súbita en cancha. No es sencillo el tema, claro, de tratar de la propiocepción, el fortalecimiento, identificar y saber diagnosticar una lesión ligamentaria, una lesión por sobreuso. Vamos a tener un éxito más o menos garantizado al médico en un equipo de fútbol, un médico que sea parte de, para que sea un grupo coherente a los futbolistas y que puedan lograrse los éxitos. Al final los detalles son los que hacen los campeonatos, lo digo por experiencia. Los detalles, los pequeños detalles, porque todos los equipos trabajan, todos los equipos hacen su parte física y son los detalles los que hacen los campeonatos. Doctor, la verdad que muy agradecido. Yo sé que hoy es sábado, es un poquito complicado, toda la semana ha estado cargado de mucho trabajo, seguramente quiere también estar con la familia, pero sobre todo agradecerle, ¿no?, públicamente por habernos dedicado este tiempo valiosísimo para nosotros, porque hemos podido aprender, ¿no? Y sobre todo nos ha emitido mucha información que nos va a ayudar para poder seguir mejorando como profesionales del fútbol, y mucha gente en estos momentos la verdad que le está agradeciendo de diferentes partes de Sudamérica, de Centroamérica, por esas ganas de querer enseñarnos, ¿no?, y trasladarnos todo ese conocimiento de tantos años de experiencia en selección y en clubes profesionales. Roberto, para mí es un gusto. Realmente hemos corrido un poquito, pero cada tópico es para desarrollarlo, para decir una anécdota o para una experiencia que puede servir. Yo recuerdo mucho que cuando hicimos las clases de los entrenadores en la escuela esta de la federación, era un poco eso, ¿no? Cada clase nos dedicábamos
pero sin que llegue a aburrir, porque el entrenador a veces pues tiene que mezclarse un poco la cosa, y la verdad, darle un poco de experiencia práctica, que al final no van a ser médicos, pero deben de conocer los conceptos para poder dialogar con nosotros y tener un acuerdo. Me ha pasado tantas veces de una fatiga muscular, por ejemplo, en que hay que decidir si juega o no juega el futbolista. El futbolista siempre va a querer el futbolista jugar, pero el entrenador también de repente, porque quiero contar con él, pero ¿qué pasa si se rompe algo? Llegar a un acuerdo, ¿no? Pues eso es importante y cuando guste, Roberto, yo encantado. No. El diálogo es lo mejor que puede haber acá en este ambiente y en muchos aspectos de la vida. No, definitivamente. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias de todas maneras a toda la gente que nos ha seguido. También invitar a darle compartir esta transmisión, porque la idea es que muchas más personas puedan seguir adquiriendo conocimiento, ¿no? Seguir aprendiendo, sobre todo en estos momentos tan difíciles de la pandemia, que por ahí podemos de repente tener un poco más de tiempo y tratar de adquirir la mayor cantidad de conocimientos, en este caso también de la parte médica con el doctor Julio Grado. Doctor, un abrazo, cuídese y nos vemos en otra oportunidad. Cuídense todos también. Saludos.